Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and, above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology, agro-industry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber escuchado nuestro video y bueno, por esperar esos minutitos para que podamos comenzar este webinar y se terminen de comentar todos. Yo soy Marco Antonio Tena, estoy a cargo de la práctica de propiedad intelectual en el despacho Vega Guerrero Asociados. Nos encontramos el día de hoy aquí con Daniela Dávila, que también es parte de la práctica de propiedad intelectual, y Luis Fernando Fausto, que es responsable de la práctica fiscal en el despacho en Vega Guerrero, y él está ubicado en Aguascalientes. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vamos a platicar sobre pues, el Plan México, sus objetivos de desarrollo de tecnología y los incentivos que están planteados como tal en esta pues, propuesta macroeconómica. Vamos a entrar un poquito más a detalle específicamente sobre lo que consiste esta propuesta, pero bueno, la forma en la cual vamos a presentar este tema el día de hoy es, primero yo voy a platicar un poco sobre el panorama tanto nacional e internacional en el cual se desarrolla esta política, se presenta esta política por la presidenta Claudia Sheinbaum, y posteriormente Daniela va a estar platicando un poco sobre el estado de la propiedad intelectual en México, la forma en la cual se encuentra regulada y, bueno, pues las consideraciones sobre cómo puede impactar este decreto en temas de propiedad intelectual. O sea, algo que es súper importante reconocer es que uno de los pilares fundamentales de esta política es científica y, bueno, pues también tiene un respaldo científico la presidenta, entonces es una de las como enfoques principales de los cuales vamos a estar platicando. Posteriormente ya vamos a entrar específicamente a platicar de un decreto que se publicó el 21 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Ahí Luis Fernando nos va a hacer el favor de platicar específicamente sobre las
deducciones autorizadas en términos de los activos que se realizan por tipo de bien o por el tipo de servicio que realizan. Y ya en última instancia yo voy a platicar sobre los incentivos fiscales en gastos de capacitación, patentes y certificaciones, que ahí también entran pues los temas de propiedad intelectual. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse. Les agradezco su tiempo y espero que les sirva mucho el webinar del día de hoy. Pues bueno, vamos a comenzar platicando sobre bueno, el 2024 presentó un año con muchísimos retos, tanto nacionales como internacionales. Comenzando con el nacional, pues se celebró la elección más grande de la historia de México, y el 1 de julio de 2024 fue electa como presidente la primera mujer presidenta en México, Claudia Sheinbaum, eh, pues reemplazando a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Como sabemos bien, pues los términos son por 6 años, pero lo interesante del 2024 es que específicamente se desarrolla la elección nacional a la par de, pues, el desarrollo también de la elección en Estados Unidos. Y bueno, entrando un poco más al panorama internacional, sabemos que el año pasado también Donald Trump ganó por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos del Partido Republicano. Fue electo después, venciendo a Kamala Harris, que era la candidata de ex vicepresidenta de los demócratas, reemplazando a Joe Biden como presidente, que bueno, si bien no busca su segundo término por cuestiones de edad y algunas dudas sobre su salud para poder, eh, pues, realizar un segundo término, lo que sí es que Donald Trump, en medio de investigaciones en su contra y bueno, algunas investigaciones también por lo que sucedió en el Capitolio el 6 de diciembre del 2020, termina venciendo con pues, el Partido Republicano sobre una base de, pues, relativamente populista, un poco impulsada en recuperar pues, el poder económico de los Estados Unidos y, pues bueno, con un fuerte discurso antimigrante, anti-extranjero, relativamente xenófobo. Vamos a entrar a platicar un poco más de esto a detalle en unos momentos. Pero creo que también es importante resaltar, bueno, del año pasado, la salida de Andrés Manuel López Obrador como presidente, en específico en el ámbito legal, por dos cuestiones trascendentales que la verdad cambian totalmente el panorama sobre la aplicación legal en México. Primeramente, la reforma judicial que se ha venido impulsando en los últimos 2 años. Ya en el año anterior, ante la inminente salida del presidente, se fortalecieron los esfuerzos pues, el Congreso, del Congreso de la Unión, tanto de los diputados como de los senadores, para acelerar las reformas judiciales propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Específicamente, se plantean, pues, no sé si están enterados o no, pero la mayoría de los asuntos, de lo que está planteado es la elección popular por medio de la elección popular de jueces, tanto para el Poder Judicial como la Suprema Corte. Y bueno, pues actualmente ese proceso de selección se realiza, por ejemplo, por el presidente, por la Administración Pública Federal, y esa sustitución también implicaría cambios en la votación de mayoría para la Suprema Corte. La verdad sí, pues son cambios trascendentales en el Poder Judicial porque, bueno, han implicado la renuncia masiva tanto de ministros de la Suprema Corte como como de magistrados que se encuentran en colegiados de circuito, eh, también en los juzgados de distrito. Ha sido pues un tema que eh, ha dificultado tanto la impartición de justicia como el panorama de confianza. Las inversiones pues se han visto un poco, no afectadas, pero sí más como amenazadas. Con precaución, hay nos están llegando muchas consultas sobre pues el estado actual de la impartición de justicia, las garantías sobre la aplicación de justicia en México.
Y bueno, pues todavía no hay mucha certidumbre, apenas se van a resumir los procesos legislativos y no se terminan de concretar las reformas judiciales per se. Los presupuestos no han sido aprobados tampoco, creo que de hecho actualmente el más reciente fue impugnado por el Tribunal Electoral y pues sí, hay mucha incertidumbre sobre la situación, sobre el tema de la impartición de justicia específicamente. También otro tema a resaltar es la desaparición de los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, como son pues el INAI y la COFESE. Son autoridades que, pues bueno, se han generado como instituciones fuertes a partir de la participación de sociedad civil pues en los temas públicos, en especial, por ejemplo, el INAI es una de las autoridades más fuertes de transparencia donde mayores derechos se reconocen, pero también con sus problemas. O sea, ayer salió una nota sobre que los consejeros del INAI estaban intentando pues obtener eh, boletos para el Mundial de Fútbol a cambio de reducir multas contra la Federación Mexicana de Fútbol. La verdad, o sea, lo cierto es que pues ni cómo ayudar en ninguna parte, pero son igual la COFESE, por ejemplo, la institución encargada de velar por la competencia económica y evitar monopolios en México. Bueno, estas existen en función de que México ha suscrito tratados internacionales, este específicamente por el TEMEC, y bueno, pues sin duda es un retroceso porque, pues bueno, se disminuyen presupuestos y se disminuye capacidad operativa de estas autoridades que en sí, pues, velan por un ambiente de, pues, mayor competencia y mayor transparencia, al menos en términos de como rendición de cuentas. Ya concretamente platicando del Plan México, pues obviamente cada sexenio, cada presidente, cada líder de la administración pública federal va a presentar un plan de desarrollo en donde se contemplan pues los objetivos de México, pues bueno, de la nación en este caso, para el sexenio. Pues en sí son como tal objetivos macroeconómicos que pues buscan establecer las bases a partir de la cual se va a desarrollar toda la política pues económica, social, legal, política pública del gobierno. Y lo importante a enfatizar es que lo que está contemplando la presidenta Claudia Sheinbaum para este proyecto de Plan México son 277 millones de dólares en inversiones repartidas tanto nacionales como internacionales y distribuidas en 2.000 proyectos específicamente. Concretamente, las metas de desarrollo son pasar de la economía 12 global a la número 10, elevar la proporción de inversión respecto de PIB que se hace por un 25%, generar 1.5 millones de empleos anualmente, que se aumente anualmente el 50% de la producción nacional en textiles, calzado, mobiliarios, juguetes. Entonces aquí podemos ver un enfoque fuerte respecto de la producción nacional. También que haya un aumento de 15% anual en el contenido nacional de medios principalmente, que se enfatice y se enfoque las vacunas hechas en México, que es algo que, bueno, desde el COVID teníamos ya como información y conocimiento al respecto, pero a la fecha yo todavía no tengo, bueno, información sobre esa vacuna. También reducir el tiempo de trámites de inversión. Algo que mencionaban en el plan es que en promedio se están tardando los trámites totales como aproximadamente 2 años y medio, que es sin duda algo pues muy largo. O sea, establecer todo el trámite desde la constitución y obtener registros de marca, patente, todos esos por el estilo, pues están intentando, bueno, el objetivo va a ser reducir este tiempo de 2 años y medio a un año como tal. También se busca hacer la capacitación anual de 150,000 técnicos, impulsar la sostenibilidad ambiental empresarial, que pues son políticas de gobernabilidad ambientales y sociales que tengan pues enfoque pues holístico, que también estén velando por el medio ambiente y el entorno.
que haya un 30% mayor acceso de las pymes a financiamiento, posicionar a México como un destino top 5 mundial. Y bueno, ya como objetivo que ha sido de bandera de la 4T desde el 2018 y bueno, pues si recordamos bien desde que López Obrador hace campaña es disminuir desigualdad y pobreza, que en sí podemos ver una mezcla de objetivos no genéricos, pero un poco más amplios, más abstractos y objetivos concretamente establecidos. Ya platicando específicamente del decreto de incentivos fiscales, vamos a ver pues la factibilidad de estos objetivos y qué también se relacionan, pero en sí creo que sí es una mezcla interesante de pues objetivos abstractos y objetivos concretos y ver cómo se van a objetar. Lo principal que necesitamos entender sobre la política de Claudia Sheinbaum pues en esta implementación es que está siguiendo un modelo de sustitución de importaciones. Este modelo de sustitución de importaciones ya se había intentado durante los años 80 por Miguel de la Madrid y en sí intenta reducir la dependencia de los productos extranjeros y pues potenciar la producción de productos locales y regionales. Aquí es lo que resalté en la pues en la slide anterior, una disculpa, es que, bueno, pues potencializar la producción nacional es uno de los objetivos y reducir también la dependencia de productos, pues, extranjeros y especialmente asiáticos es algo que mencionan en bueno, no en el decreto, pero en las presentaciones que se han realizado sobre el proyecto. Y esto, pues, llama mucho la atención porque, bueno, la verdad, pues México ha sido muy buen aliado comercial, tanto de Estados Unidos como de países asiáticos. Y entonces aquí llama un poco la atención como si esto está respondiendo a ciertas presiones que puedan llegar como de Estados Unidos. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle de eso, pero sí creo que es, o sea, creo que es bueno, desde nuestro punto de vista puede ser un poco pues dándole a Estados Unidos la razón o apoyándolos con su cruzada en contra de productos chinos. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle de eso para platicar eh, del tema. También me gustaría resaltar el tema que mencionaba al principio sobre la influencia científica que tiene el proyecto de desarrollo. Algo que menciona Claudia Sheinbaum cuando presentó el proyecto es que el desarrollo del país debe estar basada en conocimiento y tecnología de punta. Y ya entrando también después a las deducciones, bueno, en todos los incentivos fiscales, podemos ver el énfasis específico que se le hace como a industrias específicas de tecnología, de sostenibilidad, de desarrollo. También que se anunció la promoción del vehículo mexicano eléctrico, va a tener el nombre de Olinia, y también inversiones en tecnología satelital. No sé si vieron, eh, creo que se presentó un proyecto de inversión en redes satelitales con la intención de que México pueda posicionarse pues como uno de los actores relevantes en el trabajo en el espacio. Y bueno, en términos de la calendarización del Plan México, sí se presentó un calendario específico sobre los trabajos. Primero, a principios de enero se empiezan a hacer los trabajos entre empresas, universidades de gobierno en México, y luego ya el 15 de enero se estableció una mesa mensual de seguimiento para pues establecer los avances del portafolio de inversiones privadas. El 17 de enero se publicó el decreto de relocalización de empresas con metas ambiciosas y se presentó la iniciativa de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización de Trámites. El 21 de enero se publicó el decreto del que vamos a platicar un poco más a detalle, pero ya a partir de ahí, bueno, ya todas estas son fechas futuras. Se establecen grupos de trabajo, se va a lanzar el Fondo de Banco de Desarrollo para medianas y pequeñas empresas y las reglas de consumo energético propio. Luego el 17 de febrero, esto es un punto importante que va a resaltar también Daniela, eh, más adelante, se va a hacer un relanzamiento de la marca hecha en México, que ha quedado en desuso. Es una marca de certificación, entonces
bastante interesante para volver a posicionar a México a partir de, pues bueno, la marca funciona para identificar la fuente de productos o servicios de algo. Entonces, pues esto va a garantizar como la reputación de los productos mexicanos. A finales de febrero, entre el 24 y el 28, vamos a ver la publicación de los decretos de polos de bienestar, si todo sale bien, y el anuncio del programa IMEX 4.0. El programa IMEX, si no están familiarizados, permite el ingreso de materia prima a México y luego hacer una transformación y pues que salga como una exportación sin que genere algún tipo de impuestos. Y entre el 18 y 19 de abril se contempla firmar un convenio con Banxico para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Y es que aquí es donde quiero resaltar un poco como, bueno, ¿en qué posición nos encontramos ahorita para que estos sean los objetivos del decreto? Y bueno, una de las cosas que hemos visto en, en, pues, en el mundo es como cierto rechazo a la globalización y la creciente tendencia de los países a buscar proteger más sus industrias nacionales. Creo que el mayor miedo que podemos ver en Estados Unidos son pues la industria automotriz. Hay un miedo bastante latente sobre el efecto de pues, la producción de autos eléctricos en Estados Unidos. Y Estados Unidos ha amenazado, todavía no se cumple, pero bueno, parece ser que el 1 de febrero se van a implementar tarifas del 25% con México y Canadá, que la verdad, o sea, implicaría que un alza en los precios de productos mexicanos en los Estados Unidos de 25% y de China de un 50%. Entonces, pues bueno, sin duda es una situación que presenta bastantes problemas para los mexicanos y bueno, que obliga al gobierno a actuar en cautela. O sea, obviamente hemos visto que Claudia Sheinbaum hace chistes sobre que, o sea, el Golfo de México, que le cambian el nombre al Golfo Americano. Claudia Sheinbaum inclusive ya envió una carta así, pero lo cierto es que con los temas de política monetaria y bueno, pues estas tarifas de importación, creo que todavía no hay un plan concreto de acción porque pues es algo que no tiene precedentes y también pues que es sorprendente cuando México es la liga comercial más importante de Estados Unidos actualmente. También otro punto que resaltar es las deportaciones masivas de Donald Trump, inclusive en cuanto empezó su término como presidente, se bloquearon los sistemas de las páginas de citas, de migrantes, gente que estaba en fila a punto de recibir su turno para pues hacer su caso de refugio político en ciudades como Tijuana o El Paso, fueron rechazados en la puerta literalmente y han comenzado deportaciones de personas eh, hacia México. Ya inclusive en México se ha anunciado un programa por empresarios para apoyar a los mexicanos que vienen, los repatriados, pero lo cierto es que mucha gente que viene repatriada no es necesariamente mexicana, entonces también hay pues muchos temas de personas que están llegando a México que no necesariamente son mexicanas. Otro punto importante que hay que resaltar es el nombramiento de las cárteles como organizaciones terroristas bajo la legislación de Estados Unidos de la Foreign Corrupt Practices Act y también la regulación de transferencias de activos internacionales, pues obviamente prohíbe a empresas americanas y sus subsidiarias a tener relaciones con pues empresas que hayan sido pues identificadas como pues relacionadas con el narcotráfico y entonces eso también eleva muchísimo las obligaciones de cumplimiento que tienen que realizar las empresas para verificar que pues no vayan a caer en uno de estos supuestos. Y también aquí quiero platicar un poco sobre la amenaza de dependencia china en los Estados Unidos y entonces justo como este modelo de sustitución de importaciones, a mi parecer responde a una como necesidad de decirle a Estados Unidos, mira, nosotros también ya no queremos estar importando todo, no van a entrar los coches chinos a Estados Unidos vía México, entonces, pues la verdad no hay por qué preocuparse, pero sí
las principales preocupaciones de Estados Unidos sobre la dependencia que se tiene en la industria asiática, creo que generan que México también agarre un poco esta postura y diga, bueno, pues nosotros también tenemos la misma postura y la misma idea. Y aquí es donde pues vamos a pasar a platicar un poco sobre los objetivos específicos eh, del plan y cómo afectan la propiedad intelectual. Y es que, bueno, pues tenemos que recordar que la propiedad intelectual es el mecanismo establecido por nuestros gobiernos, por nuestros sistemas, para garantizar y proteger la innovación. Es un mecanismo de, pues, un tipo de mini monopolio que se le otorgan a personas que son inventoras de creaciones para garantizar que pueden explotar estos, pues, derechos exclusivamente por cierto tiempo y que el Estado está ahí para garantizar, pues, su protección en caso de que haya algún tipo de vulneración. La propiedad intelectual se divide en propiedad industrial como tal y los derechos de autor. Hoy, más que nada, vamos a platicar de la propiedad industrial porque el énfasis del decreto es respecto de gastos en patentes, gastos en investigación y desarrollo. Entonces, pues vamos a platicar un poco de esta vertiente de la propiedad intelectual que refiere a la propiedad industrial. Y bueno, la propiedad industrial en México se ha venido regulando desde el primer Código Civil que se hizo en 1810. Se contempla el concepto de propiedad y creaciones, pero su regulación como la conocemos hoy en día moderna, o sea, pues la regulación moderna y que se encuentra armonizada con las otras regulaciones del mundo, pues es a partir de 1993. En 1991 se firma el acuerdo de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a partir de esa firma de contrato se imponen obligaciones pues, para fortalecer tanto la autoridad de competencia que ya había mencionado la COFESE como una autoridad para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y es como nace el INPI, fue creado en 1993 por Carlos Salinas de Gortari. Es una autoridad que es dependiente de la Secretaría de Economía y por tanto de la Administración Pública Federal, o sea, es dependiente del Ejecutivo, del presidente. Sin embargo, es un organismo descentralizado y autónomo, entonces, pues, bueno, si han como participado en un juicio o una impugnación, pueden ver luego por esa misma razón el INPI hace contestaciones en juicios de amparo, hace contestaciones en juicios de nulidad, porque cuenta con personalidad autónoma y pues, es un organismo descentralizado, tiene su propio presupuesto y tiene pues, diversos objetivos, entre ellos promover y proteger los derechos de propiedad industrial en México. Actualmente su director es Santiago Nieto. Se ha visto muy movido en redes sociales por sus esfuerzos en especial para remover y destruir pues, piezas de piratería y suscribir convenios con instituciones educativas eh, eh, en México y para fomentar la propiedad intelectual. Y bueno, esta ley que se impulsó, la primera ley de propiedad industrial bueno, no es la primera ley, disculpa, una disculpa. La primera ley moderna, como la conocemos ahorita, propiedad industrial, sufre en sí una reforma en 2018 y en 2020 se hace una reforma integral de la ley, porque pues no sé bien si conocen el proceso legislativo en México, pero para evitar que haya como pues, que se modifiquen los órdenes de las leyes, se van agregando sobre mismos artículos, artículo bis, ter, quater, y entonces pues se va convirtiendo en un menjurje de artículos y bueno, en el 2020 dijeron todos los artículos que hemos ido agregando y modificando con base en la práctica que hemos realizado, pues vamos a integrarlos, armonizarlos bien y en 2020 pues se promulgó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Dani nos va a platicar un poco más de qué cambios se introdujeron con estas leyes. Dani. Gracias. Sí, los cambios más importantes que he tenido, como menciona Marco, son los del 2018 y el 2020. Los cambios más importantes que se introdujeron en esta reforma del 2020, del 2018, perdón, es en primer lugar, se permite el registro de marcas no tradicionales.
que son marcas holográficas, sonoras o olfativas. También se da protección al trade dress, que te permite registrar elementos operativos o de imagen que distingan a un producto. Asimismo, se establece la obligación de presentar una declaración de uso que te dan un plazo de hasta 3 meses después de que se cumplen 3 años de tu registro, y la consecuencia de no presentar esta declaración es que caduca el registro. Y por último, se establece la mala fe como causal de nulidad, entendiéndose la mala fe como tratar de obtener alguna ventaja o un beneficio indebido y obtener este registro sin atender a las buenas costumbres. Y pues esta causal puede que se impida el registro o que se anule. Y bueno, con la ley del 2020 se otorga un mayor tiempo de protección a los modelos de utilidad, pasando de 10 a 15 años. También establece el secreto industrial, le otorga una mayor protección porque establece como delito apropiarse, adquirir, usar o divulgar un secreto industrial causando perjuicio o tratando de obtener un beneficio económico. También se prohíbe el doble patentamiento de la misma invención y se incluyen productos artesanales como diseños industriales. Y bueno, ¿qué impactos ha tenido la legislación en el marco legal de la propiedad industrial en México hasta ahora? Bueno, como ya les comentaba Marco, la firma del TEMEC hizo un gran cambio en nuestra legislación porque obligó a nuestro país a alcanzar estándares más altos que le solicitaban para poder firmar este tratado. Entre ello, pues se requirió que México rectificara tratados internacionales como el Protocolo de Madrid, el Tratado de Budapest, el Arreglo de la Haya, entre otros, que obviamente tenían estándares más altos en la protección legal de propiedad intelectual de los que tenía México. Y un par de cambios palpables que se dieron en nuestra legislación a causa del TEMEC es, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar de la protección de las marcas no tradicionales, o también, por ejemplo, mejoró bastante el sistema respecto a lo que les acabo de mencionar de los secretos industriales, ya que la legislación mexicana pues no era tan exhaustiva en este tema y al mismo tiempo estaba diluido entre varias leyes, mientras que el TEMEC lo tenía mucho más específico. Entonces, pues estableció una definición, que era el uso inapropiado de un secreto industrial, y también los procedimientos de compensación en caso de que se hiciera un uso indebido. Asimismo, pues se ha fomentado la innovación, la modernización del sistema ha generado que hagan más registros y pues sí se han aumentado considerablemente las solicitudes, incluso el año pasado, en 2024, se registraron 694 patentes, que es el número más alto que ha tenido el INPI en los 30 años que lleva. Y asimismo se le dio mucha mayor competencia a este instituto, ya que ahora puede establecer el monto de sus multas, puede exigir el pago, puede recaudar los créditos fiscales y exigir estos pagos a través del procedimiento administrativo de ejecución. Sí, llama un poco la atención que es casi casi como un SAT, o sea, las nuevas introducciones de estas dos legislaciones son mecanismos que pues permiten proteger mejor tus activos virtuales, perdón, tus derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, pues también se introdujo el procedimiento de oposición y también la posibilidad de perseguir daños civiles a la par de que se siguen los daños, bueno, las infracciones administrativas. Entonces, son mecanismos que permiten hacer una mejor defensa de los derechos de propiedad intelectual. Vámonos a platicar de los objetivos del Plan México y cómo impactan la propiedad intelectual. Bueno, uno de los posibles impactos que podría tener este plan es el fomento, la innovación y la reindustrialización. El enfoque que se le quiere dar a esto es que se vuelva a producir de manera local productos que actualmente se están importando de países en su mayoría asiáticos. Y pues para cubrir esta demanda se necesita desarrollar nuevas tecnologías y procesos industriales, y esto a su vez crea un ambiente favorable para la creación y protección de invenciones mediante patentes,
modelos de utilidad y diseños industriales. Con este impulso a la industria nacional, las empresas mexicanas tienen mayor incentivo para desarrollar y registrar sus innovaciones, y esto a su vez pues favorece la competitividad del sector industrial. Y un ejemplo de esto es que ya se está preparando el terreno porque este año el SAT anunció un aumento en un 19% de los aranceles a países con los que México no tenga un tratado de comercio, y pues esto afecta a países como China, de donde pues se importan muchísimos productos a través de plataformas como Temu o Shein. Y en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta medida puede ayudar a fortalecer la industria textil en México. Y bueno, otro es la promoción de los productos nacionales. Y esto va muy relacionado con el tema anterior, porque el incremento del consumo nacional va a crear la posibilidad de que se puedan desarrollar nuevas marcas con una identidad propia. Y para esto se requiere el registro de marcas, imágenes comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Y un ejemplo de esto es lo que mencionaba Marco sobre el nuevo coche eléctrico, en el que se busca que la mayoría de los componentes sean fabricados en México. Entonces esto da la posibilidad de posicionar una nueva marca mexicana o muchas a nivel nacional e internacional. Bueno, potenciar las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas son productos que le deben sus características a las cualidades naturales del medio geográfico donde se producen. Ejemplo de estos son la cajeta de Celaya o el limón de pica. Mientras que las denominaciones de origen son protecciones que se les dan a la elaboración de productos con métodos tradicionales vinculados a una zona geográfica. Es decir, esto está muy vinculado con el contexto histórico y cultural que tenga el producto y el lugar donde se produce. Y pues este es un área de oportunidad muy grande para México porque, como sabemos, México tiene muchísimas expresiones culturales que pueden ser protegidas y que tienen un gran valor económico y cultural. Entonces, representa un reto porque realmente no se ha llevado muy bien, principalmente porque esto favorece más a los grandes empresarios, que son los que solicitan estas certificaciones, y se deja de lado a los pequeños productores. Sin embargo, por ejemplo, el tequila es un caso de éxito, ya que se ha posicionado muy bien a nivel global y pues que tiene un nivel de calidad muy grande, y que ya ha trazado este camino que pueden seguir otros productos con denominación de origen, como el café de Veracruz, el mezcal, etcétera, y pueden aumentar ese valor cultural de muchos productos aquí en México y también generar un valor económico importante para nuestro país. Y bueno, como les comentaba Marco, también se busca que se vuelva a relanzar la marca de Hecho en México. Y bueno, esto representa una oportunidad muy grande para potenciar la propiedad intelectual como una herramienta de diferenciación en los productos mexicanos y poderlos posicionar a nivel global. Y bueno, como les comentaba Marco, una marca de certificación requiere de ciertos signos distintivos para acreditar algunas características que tenga el producto debido pues a su lugar de origen, a sus características en sí, o también o sea, al lugar, a las características y al estándar de calidad que deba tener el producto. Obviamente esto lo tienen que dar instituciones y personas autorizadas. Lamentablemente en los últimos años no se ha hecho muy bien el uso de esta marca, porque pues muchos productores la están usando sin que tengan como tal la certificación, o que el producto tenga en su proceso ese estándar de calidad. Entonces también va a representar un reto para México poder volver a posicionar esta marca con el estándar de calidad que se tenía y regular el uso de esta marca. Sin embargo, pues ya se ha tenido éxito antes en sectores como el textil, manufacturero y el automotriz. Y el impulso a las cadenas de valor regionales. Bueno, como les comentamos, esta administración ha hecho mucho énfasis en que se continúe con el TEMEC, ya que México es un aliado comercial muy importante tanto para Estados Unidos y Canadá.
Entonces se está dando mucho énfasis en continuar con esta buena relación comercial y esto se traduce en una transferencia de tecnología, licencias de exportación de patentes, etcétera, que pueden ser muy útiles para los tres países. E incluso ha mencionado Claudia Sheinbaum que esta es como la mayor oportunidad que tienen de hacer competencia al mercado chino. Muchas gracias, Dani. Vamos a platicar del decreto de incentivos fiscales concretamente ya. Pues bueno, ¿cómo es que específicamente se va a realizar todo esto que hemos estado platicando a lo largo del día de hoy? Y bueno, el 21 de enero del 2025 se publicó el decreto mediante el cual pues se plantean incentivos fiscales para inversiones en activos fijos, programas de educación dual y gastos en inversión y desarrollo. Dentro de eso se contemplan las patentes y las certificaciones. La estructura del decreto es que cuenta con 8 artículos como tal. Primero, platica de los beneficiarios, quiénes son los sujetos que pueden aplicar para estos decretos. Y aquí, por favor, Luis Fer, si quieres interrumpir con algo, también siéntete con toda la libertad. Primero, las personas morales que tributan conforme a los títulos 2 o 7 y el capítulo 12 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que son las personas morales en general y las que están inscritas en el RECICO, y también las personas físicas que tributan conforme al título cuarto, capítulo segundo, la sección primera de la ley del ISR. Entonces, esas personas físicas con actividades empresariales se establece un umbral que no superen ingresos de mayores de 100 millones de pesos, aproximadamente como 4 millones 800 mil dólares. Entonces, sí, eso es, o sea, como aquí podemos ver que pues no es para las grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues se establecen también en el primer supuesto los requisitos que obviamente hay que estar inscrito en el RFC, encontrarse en buen cumplimiento ante el SAT, no estar en alguno de los estados del 69. Y algo muy especial es que los proyectos de inversión bueno, que quieran estar sujetos a estas deducciones deben estar presentados para aprobación. Todavía no están esas reglas, pero sí vamos a estarle dando seguimiento para ver de qué manera se pueden aplicar estos beneficios fiscales. Bueno, posteriormente habla ya específicamente sobre los porcentajes y deducciones que se tienen sobre los activos fijos por su tipo o por el tipo de uso. Después se establece la forma en la cual se calcula. No vamos a entrar tanto a detalle eso porque pues somos más abogados que contadores, pero incentivos fiscales también de los programas de educación dual y los costos de patentes de costos de certificaciones. Posteriormente sí van a hablar sobre cómo se crea el comité de evaluación y los límites de autorizaciones de presupuesto que tienen para cada tipo de deducción. Después se exponen los impedimentos para aplicar, pues es no estar, pues no tener un crédito fiscal vigente, no estar en el listado del 69B. Posteriormente se hace la mención de la obligación de enterar el impuesto completo en caso de que no se cumplan con todos los requisitos, aun y cuando hubiese sido autorizado, además de los recargos que pudieran aplicar. Y por último, la facultad del SAT para emitir reglas de carácter general que pues regulen este procedimiento. Entonces, si quieres, Luis Fer, platícanos un poco de las deducciones de activos fijos por tipo de bien y cuáles son como pues las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Primero señalar que realmente considero que es positivo este estímulo fiscal. A diferencia de los de estímulos fiscales de administraciones anteriores, llámese la de Peña Nieto, llámese la de Andrés Manuel López Obrador, con Peña Nieto hubo estímulos para la captación de capitales. Es decir, había un tema de que si tenías capital en el extranjero siendo mexicano, podrías repatriar esa capital sin tener o considerarse como ingreso. Este estímulo estuvo a partir del 2016 más o menos. Y con Andrés Manuel sí hubo estímulos, sin embargo, fueron sectoriales. Hubo polos, por ejemplo, el Istmo, la zona de Oaxaca, donde el cual en esas franjas territoriales hay estímulos fiscales. ¿Por qué? Para desarrollar esos polos poblacionales. Sin embargo, en esta vez la presidenta Sheinbaum, esta administración, tiene un aspecto general en cuanto a este Plan México y en particular en este primer estímulo. Uno de los puntos importantes a resaltar en adición a lo que señaló Marco es en la periodicidad, es decir, aplica un periodo largo, no es solo por este ejercicio fiscal.
va en 2025, 2026, antes de que se termine la administración, que me parece que es el 29 de septiembre de 2030, es una tirada, un long shot, es decir, le permite a estos pequeños y medianos empresarios que ya cuenten con un capital o incluso aquellos que están emprendiendo, el invertir ya sea en este o en ejercicios posteriores. Eso es uno de los primeros sectores. El que es general, no es sectorial. ¿Y cuál es el incentivo mayor, como lo menciona Marco? Quizá para mí es el tema de una deducción acelerada de activos, es decir, como estamos viendo, las deducciones de activos fijos, porque según el tipo de bien aumenta. De manera general, ¿cómo funciona? El impuesto sobre la renta en el capítulo de deducciones y en específico de inversiones, alrededor de los artículos 33 a 35, te señala, según el tipo de bien, puedes deducirlo o deducirlo tal cual de manera anual en ciertos porcentajes. Van pues, desde el 5% hasta un 20-25%, dependiendo del tipo de bien. Dejémoslos de manera general en un 10%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si eres una tooling, una empresa que está empezando con 100 trabajadores, que ya tiene una puerta de trabajo importante y estás queriendo comprar una nueva línea de producción que te vale alrededor de 3 millones de dólares, podrías, en un porcentaje, estos 3 millones de dólares los vas a deducir 10% de manera anual hasta llegar al tope. Sin embargo, con esta deducción acelerada de activos, lo que te permite es llevarlo a estos porcentajes que estamos viendo en este en este cuadro y generar una deducción pues casi inmediata. Considero que con esto se logran dos cosas. Uno, primero, el impacto en flujo. Esto es muy benéfico para las empresas. Por ejemplo, si gastaron o invirtieron 1 millón de pesos, pues ese 1 millón de pesos, bajo el esquema todo sin utilizar este estímulo, pues solo puedes deducir de 100,000 pesos. Tu base te queda siendo muy grande. Sin embargo, utilizando esta deducción acelerada, ya tu base sería alrededor te restarías a tu base el 80%. ¿Por qué digo que plega en flujos? ¿Por qué? Porque realmente lo que está grabando es tu capacidad económica en el flujo. Te descapitalizaste con esta inversión, no te tomo en consideración el 10%, te voy a tomar en consideración el 80%, y por tanto tu base es menor. Es decir, tu base bajó en 80% más o menos, tomando una consideración de lo que se muestran aquí, por ejemplo, en computadoras de equipo o en todo lo que es tratándose de construcción, de este tipo de herramientas, pues baja sustancialmente. Ahora, esto significa que no se perdone el pago del impuesto. Lo que pasa es que lo que está haciendo la autoridad, me parece que de una manera inteligente, es patear el book, como le decimos. ¿Qué pasa? Yo te permito deducir en estos primeros ejercicios fiscales una gran cantidad. ¿Para qué? Para que con estos activos tu utilidad sea acelerada en los próximos ejercicios. Es decir, deduces de manera acelerada este periodo. Sin embargo, en los próximos, por esta misma inversión, vas a empezar a generar más utilidad y por tanto, ahí, cuando tu flujo sea mayor, te empiezo a cobrar el impuesto. Este es un punto importante. Ahora, ¿cuál es esto de manera fiscal? Pero sin embargo, creo que también tiene un reto para el equipo financiero de las empresas en general. Porque muchas veces a la hora de invertir, vas en una corrida de sal más. O sea, primero tienes que capitalizar mediante los bancos. Es decir, para que no te peguen el flujo efectivo lo que tiene la compañía, tienes que ir con un banco tener un crédito. Ahora, sobre lo mismo, hay veces que vale la pena, ¿qué vale la pena? O un arrendamiento o adquirir la maquinaria. Que con este tipo de estímulos vale la pena que el equipo financiero haga esas corridas y señale que sale mejor para la compañía, si adquirirlo o trabajarlo a través de un medio de arrendamiento o trabajarlo, adquirirlo directamente, comprarlo y reducirlo prácticamente en 2 años. Ese es un punto importante a considerar. Creo que de manera colateral incluso le pegan al tema de simulación de operaciones, sobre todo en pequeños contribuyentes o empresas un poquito más familiares, en el sentido de que pues, a finales de diciembre están viendo que la utilidad está siendo muy grande, tienen este tema muchas veces mal asesorados en la compra de facturas. Una compra de facturas dan porcentaje alrededor de los 6-7%, incluso menores, y buscan esa edición. Ahora, pues valdría la pena acelerarlo. Aquí es un activo real y pues te bajas un 89%, podría ser, llamando por ejemplo a los constructores, un 89%, es decir, un 7% más, te sale un 11%, pero tu operación está asegurada porque es real. Eso es de los puntos importantes
a tocar. Creo que lo más atractivo justo en mi consideración es justo este tema del tema de inversiones, de la deducción acelerada de los mismos. Sin embargo, tiene otros temas importantes que vamos a ir abordando, como el de capacitación, como el tema del desarrollo de patentes, que lo va a mandar Marco un poquito más a fondo. Pero el tema de capacitación es importante porque la ley de trabajo obliga a los patrones a tener capacitación. El artículo 153, inciso 4 de la Ley Federal del Trabajo, señala que como patrón tienes que tener capacitación y adiestramiento por proveer a tus trabajadores. Ahora, este estímulo también prevé que para aquellos que generen capacitación y adiestramiento para generar una cadena de valor, como lo mencionábamos hace rato, para tener personal preparado para la industria, pues que es tu obligación, además de capacitarlos y cumplir con la ley, pues, te doy un incentivo extra para que tengas una deducción a lo mayor. Esto es importante porque lo hemos visto últimamente la STP, si quizá alguno de ustedes ya les tocó, pero hubo unas importantes reformas en los últimos años en materia laboral, y al igual que al INPI le dieron nada más, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le dieron nada más, y están practicando para mí, para recaudar dinero, visitas de inspección, temas extraordinarios y ordinarios, y que por ejemplo temas extraordinarios es de capacitación e higiene, y están sancionando a las empresas, a las empresas, y las multas no son menores, son alrededor de $500,000. ¿Por qué? Porque no tienen esta documentación o no acreditan haber dado este tipo de capacitación y adiestramiento. Muchas gracias, Luis Fer. Pues sí, se puede ver claramente los enfoques de la política, tanto en la deducción de activos como en el de capacitación. Bueno, si recordamos algunos de los objetivos que yo mencioné, uno era la capacitación de 150,000 técnicos anuales. Entonces, por medio de estos programas de capacitación dual, que son celebrados por empresas con instituciones educativas y directamente empresas les pagan a los estudiantes, pues tal vez a ver si ahí podemos ver como un poco la conversión que está buscando eh, la administración pública. En específico, pues antes de que pasemos a hablar de la deducción específica de las patentes, pues sabemos que la patente es considerado, pues en la realidad, como un activo intangible para las empresas y para efectos contables, aunque pues sí me gustaría resaltar que la ley de impuestos sobre la renta considera la ley de la deducción de activos intangibles solo para la explotación de bienes de dominio público o la prestación de servicios concesionados. Entonces, yo no tengo total certeza sobre que se pueda hacer como una deducción de las patentes, pero pues lo que he visto que realiza la gente es una depreciación en función de la vigencia una vez que es otorgada. Ya específicamente pues dependerá de pues un contador verificar pues estos supuestos específicamente, pero lo que sí es que el tratamiento de las regalías por medio del licenciamiento se encuentra sujetos a ISR normal, pero bueno, entonces el incentivo fiscal como está contemplado es una posibilidad de hacer una deducción de 25% adicional al gasto nuevo que se realiza en este ejercicio respecto de los últimos tres anteriores. Entonces, digamos que los últimos años, los gastos fueron 999, 9,000, digamos. En un supuesto así totalmente abstracto, pues bueno, el promedio de esas es 9 y digamos que el gasto en este año fue 11. Entonces, pues bueno, en este año hicimos un gasto de 11,000, restamos los 9 que fue el promedio de los últimos tres años anteriores y sobre esa diferencia es la cual se puede hacer la deducción. La deducción contempla pues los gastos que se realicen de investigación y desarrollo para la obtención de una patente específicamente. Entonces, pues ya corresponde a las empresas determinar si esos actos de investigación van efectivamente dirigidos para la obtención de una patente. Y también, pues, el otro incentivo es para la obtención de una certificación por primera vez. Se calcula de la misma manera, pero bueno, todo el punto es como facilitar las barreras de acceso de pues, participantes en la economía eh, para que tengan pues, acceso mucho más fácil y pues más directo. Pues
las patentes, la regulación, las certificaciones en sí operan como barreras al comercio, que son pues legales, barreras legales al comercio, pero también son obstáculos que son costosos y difíciles de superar siempre. Entonces, pues con estos incentivos fiscales ya podemos ver concretamente que, bueno, hay, pues por una parte, como mencionó Luis Fer, el incentivo fiscal para pues hacer deducciones respecto de activos en inversión fija, pero también, o sea, pues los objetivos de desarrollo y de tecnología se encuentran dirigidos en la obtención de pues patentes y certificaciones que permitan a una empresa participar en el comercio. Y bueno, pues para terminar, igual si tienen preguntas, por favor, nuestro chat está abierto para que hagan cualquier pregunta, pero platicando un poco de la viabilidad, creo que es algo que le urge mucho a México. O sea, también Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera que, por ejemplo, los procesos de patentes están tardando en promedio aproximadamente 4 años y es algo que se tiene que acelerar porque obliga luego a que pues se vayan a otros países a solicitar estos protecciones y bueno, creo que son las medidas correctas para pues promover este tipo de desarrollos. O sea, son los enfoques adecuados. O sea, a mí me llama mucho la atención que de las deducciones más fuertes, por ejemplo, es en bicicletas y en autos eléctricos. Entonces, como que ahí hay un carácter de movilidad un poco más sostenible, que también tiene que ver un poco con el desarrollo social. No sé si tú, Luis Fer, quieras agregar alguna conclusión, aparte que pues, dijiste que sí celebras el decreto porque lo ves bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante atractivo, si bien no ataca a los grandes contribuyentes por estas limitantes, justo que se criticaba. Uno de los puntos negativos es este tope de 30.000 millones de pesos, me parece es el limitante en estímulos, que para algunos es una cantidad insuficiente. Sin embargo, creo que al ser de manera general, sin una limitante temporal, que es la periodicidad del sexenio nada más, creo que lo vuelve realmente atractivo para muchos contribuyentes, y sobre todo en el tema de patentes pues, para desarrolladores, porque tener este porcentaje adicional, como tú lo mencionas, es decir, este promedio de 9 más un 2 que son 11, pues reduces el 11 más 0.5, es decir, sobre este 2 aumentas el 0.25. Sucede de la misma manera en el tema de capacitación, lo vuelve realmente muy atractivo para muchos contribuyentes. En cuanto a las conclusiones y preguntas que quedan al respecto de todos, es esto de los comités, un poquito de qué se va a presentar ante el comité. Todavía no se han salido estos lineamientos, estoy seguro que en próximos días pues saldrán varias reglas específicas respecto de estos puntos. Sin embargo, la propia naturaleza o mensajes de esta administración respecto un poquito al plan maestro del SAT e implementación tecnológica, pues la verdad es que el uso tributario en los portales del Servicio de Administración Tributaria, la verdad es que cada vez usan más la inteligencia artificial y son más autónomos. Probablemente se van a apoyar de esos y la verdad es que no creo que sea algo complicado para aquellos que queremos utilizarlo. Será un sistema en el cual se tendrá que subir la información y en un plazo de días pues llegará la respuesta. En su momento, inclusive, si te la llegaran a negar, pues, sería un acto de autoridad y probablemente habrá medios de defensa en contra de este. Sin embargo, por ahora creo que lo único que conviene es destacar estos positivos, porque sí, pues, la verdad es que sí lo considero genuinamente positivo. Antes de iniciar el webinar, platicábamos Marco y yo un poquito de este tema y teníamos este punto donde coincidíamos en que realmente nos involucran también estas áreas, por ejemplo, la que le encabeza, que es el tema de propiedad industrial y el desarrollo de nuevas tecnologías, junto amarrado con esta cuña fiscal para generar estos estímulos. Muchísimas gracias. Nos preguntan del público, Jesús Sánchez. Jesús, muchas gracias por tu tiempo y por haberte conectado. Jesús nos pregunta, ¿consideran que los incentivos son lo suficientemente convincentes para empresas extranjeras, sobre todo empresas de manufactura de alta tecnología? Esto considerando que Estados Unidos provee incentivos más ambiciosos. Bueno, si me permite Luis Fer, yo empezando, bueno, con lo que dijo, que es el umbral de tanto de ingresos como de presupuesto
creo que es relativamente bajo para una empresa de alta tecnología. O sea, sí, obviamente 100 millones de pesos de ingresos como umbral, pues obviamente cualquier persona dice, no, pues yo quiero tener una empresa que genere 100 millones de pesos de ingresos, pero la realidad es que para una empresa grande de tecnología, 4 millones de dólares, pues no representa probablemente una parte pequeña de su ingreso. Entonces, yo creo que la verdad, los incentivos sí están un poco más dirigidos para, o sea, pues empresas pequeñas. Ya tocará ver en la realidad o en la práctica si efectivamente hay empresas que están aplicando a estos incentivos o si ni siquiera pues tiene mucho caso porque, o sea, las que son chicas pues no tienen mucho conocimiento al respecto y las que son grandes no pueden acceder a sus beneficios. No sé si quieres agregar algo, Luis Fer. No sé, ya creo que lo que busca, lo que coincide con estos puntos, justo de que quizá queda una laguna de quién lo va a terminar utilizando, pero creo que lo que busca no es un tema de conflicto con Estados Unidos, sino es más bien sumarse a esta cadena de valor a través de impulsar a pequeños o medianos empresarios, que creo que hacia ellos es el sector, aquellos que ya tienen sobre todo acceso a bancos, que ya las empresas llevan bastantes años y quizás son tier 4 estas compañías que generan pequeñas piezas para la industria grande, creo que para ellos realmente va enfocado y no hacia estos grandes contribuyentes, donde, como lo mencionas, pues el umbral es muy pequeño para ellos. Bueno, pues creo que por el momento ahorita no tenemos más preguntas. La verdad, o sea, creo que la explicación que hicimos, tanto del contexto como de lo legal, fue bastante clara. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Lo vamos a estar subiendo a YouTube y en redes sociales también para que lo puedan volver a revisar si queda alguna duda. Y de todos modos, estamos disponibles y a la orden, pues con cualquier duda que tengan sobre el decreto y bueno, sobre las materias que estuvimos tocando específicamente. Noé nos da las gracias en los comentarios. Muchas gracias también, Noé, por conectarte y a todos por su tiempo. Les agradecemos mucho haberse conectado porque bueno, creo que es un momento de incertidumbre, la verdad, a nivel internacional, pues muchas cosas están pasando día a día, entonces hay que mantenernos informados y saber cómo están impactando estas decisiones que se están tomando a nivel nacional en nuestras personas, pero bueno. Vamos a dar por terminado el webinar y les agradecemos a todos por haberse conectado. Estuvimos aquí para ustedes de Vega Guerrero Asociados, Luis Fernando Fausto de la práctica de fiscal, el asociado del director, Daniela Dávila, que es pasante aquí del área de propiedad intelectual, y yo, Marco Antonio Tena, de propiedad intelectual. Muchas gracias a todos y estamos ahí en contacto y disponibles. Muchas gracias por su atención y por conectarse. Nos vemos.